Va a hablar sobre todo de un tema que está muy en auge, que son los gemelos digitales en tiempo real, ¿vale? Explorando la herramienta de Microsoft denominada Azure Digital Twins, ¿vale? Él es experto sobre todo en esta parte dentro del equipo y creo que os va a inspirar bastante a la hora de desarrollar soluciones que tengan que ver con gemelos virtuales de activos del mundo físico que puedan de alguna forma representarse a través de esta herramienta porque tiene bastantes usos interesantes. Yo simplemente soy María Mateo, la responsable de proyectos del área de IoT en Integra y voy a hacer la introducción a la empresa y luego ya os dejaré con Álvaro. Para los que no se hayan conectado a ninguna otra Summerpil o webinar, los que no nos conozcan aún, Integra es una consultora tecnológica que nació aquí en Aragón, pero que luego se extendió por todo el territorio nacional. Realmente damos soluciones globales, tenemos diferentes líneas de negocio que veremos en la siguiente diapositiva y sobre todo nuestro propósito es que escuchamos para crear progreso en nuestro mundo integrando tecnología y conocimiento. Muy importante el escuchar. Al final, a la hora de hablar con clientes, cada uno tiene unas necesidades específicas, no replicamos la misma solución para todos, sino que siempre nos estamos adaptando y siempre estamos muy a la última a nivel tecnológico de lo que está saliendo en el mercado, como es el caso de este tema. Yo creo que es bastante interesante y bastante novedoso para diferentes tipos de sectores, puede ser de mucho interés y es uno de nuestros propósitos y está en nuestro lema. Luego en Integra, como ya os adelantaba, tenemos muchas líneas de negocio específicas y se podrían más o menos agrupar en 7 familias, ¿vale? Nosotros nos encontramos en la de Data, Inteligencia Artificial e IoT, ¿vale? Digamos que esta familia y este grupo de áreas de negocio está muy relacionado entre sí, porque al final, aunque en nuestro departamento nos centramos mucho más en la parte de adquisición del dato y la parte de telecomunicaciones para que ese dato llegue al cloud, luego ese dato tiene que ser trabajado, tiene que ser ordenado, tenemos que desarrollar una arquitectura para poder luego obtener la información o los KPIs que realmente quiere consumir el cliente. Y si luego además, cuando ya tenemos esos KPIs, somos capaces de dar una capa de inteligencia artificial que nos permita tener predicciones sobre lo que va a ocurrir y que nos permita simular comportamientos futuros antes de que ocurran, ya tendríamos un poco el núcleo completo de a dónde queremos llegar. Y al final somos capaces de realizar soluciones completas de inicio a fin. Hay veces que los proyectos se quedan solo en un proyecto de IoT, en el que el dato tiene que llegar a un sitio, a una base de datos y ahí se queda, pero muchas veces continúan y acaban acabando en cuadros de mando, en Power BI o incluso en desarrollo de algoritmos propios que quiera desarrollar el cliente para otras soluciones terceras. Luego tenemos también un departamento muy grande de marketing que trabaja en diferentes líneas que siempre gira alrededor del marketing, pero que al final es bastante potente porque tiene desde marketing automation, e-commerce, campañas específicas, SEO, SEM, diferentes tipos de líneas de negocio dentro de lo que sería ese bloque. También un equipo muy fuerte de desarrollo de software con muchos lenguajes de programación y diferentes, tanto low code como soluciones a medida de desarrollo. Tenemos diferentes tipos de líneas de negocio en ese aspecto. Un departamento entero de sistemas IT, CRMs, RPs y soluciones de negocio más a medida, y luego toda la parte de talento con una escuela de negocios propia que es Integra Technology School. Y lo que ya he adelantado un poco, ahora mismo tenemos presencia física en las oficinas en Bilbao, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Alicante y Huelva, pero es cierto que tenemos trabajadores a lo largo del territorio nacional y clientes a lo largo de todo el territorio nacional y también algunos a nivel internacional, aunque no tenemos sede en países fuera de España. Ahora mismo somos más de 800 personas y sobre todo las palabras un poco que más definen a nuestra gente son el talento, la diversidad y la pasión. La pasión sobre todo por la tecnología, pero también pasión por la innovación. Y luego otro punto muy importante de Integra, con el que pone mucho foco, es la formación. Al final
se implica mucho a todos los equipos a que saquen certificaciones de diferentes tipos de soluciones, herramientas, tecnologías. Se deja mucho tiempo a los trabajadores a que puedan desarrollarse de esta forma, porque si no eres experto en algo o eres realmente puedes tener esa capacidad de tener este tipo de certificaciones, no podríamos ayudar de la manera que somos capaces de ayudar a nuestros clientes. Por lo tanto, sí que promovemos mucho la formación continua y la certificación en todas las líneas de negocio que trabajamos. Bueno, con esto os dejo ya a Álvaro, está aquí, ¿vale? Para lo que haga falta. Así que espero que disfrutéis mucho esta sesión. Buenos días, yo soy Álvaro, soy desarrollador de IoT, trabajo de María. Y bueno, voy a presentar lo que es Digital Twin, así un poco primero por encima, después que es Azure Digital Twin, la herramienta de Microsoft, de Azure. Y después realizaré una pequeñita práctica, así algo sencillo, para que veáis cómo puede funcionar y qué opciones tenéis de realizar uno. Podéis hacer uno prácticamente, que es bastante sencillo hacer un ejemplito. Los casos que hemos desarrollado aquí dentro de la empresa y luego la última parte de dudas y preguntas. Para empezar, ¿qué es el Digital Twin? Pues el Digital Twin es una plataforma como servicio en la que se puede, a través de captar datos del mundo real, de cualquier objeto, ya puede ser incluso una persona, puede ser una industria, un coche, un camión, llevar esos datos a una base de datos muy extensa que tiene Digital Twin y poder visualizarlos en un modelo 3D, en un modelo virtual. Como bien dice la presentación, una manera de integrar información extraída de varios orígenes en un entorno gráfico virtual. Como podemos ver en esta gráfica, que es de Gartner, que es una consultora bastante famosa y que tiene muchas investigaciones acerca de la informática y todo lo que tiene que ver ahora sobre el futuro, la inteligencia artificial y tal, el Digital Twin no es algo nuevo. Por ejemplo, esta es del 2018 y ya lo ponían de 5 a 10 años como algo bastante puntero. Y ahora mismo, la verdad que está en boca de todos y es algo muy innovador y que es muy útil. Después, ¿qué soluciones puede ofrecer un Digital Twin? Pues, por ejemplo, para el tema de modelos. Los modelos 3D te dan una amplia variedad de hacer cualquier modelo 3D, de cualquier cosa, de un camión, puedes hacer a una persona, puedes hacer muchas cosas y visualizar los datos en ese modelo. Recursos, pues los recursos que tiene Digital Twin son a partir de esos dispositivos por ejemplo, de IoT, que se sacan temperatura, humedad, pues poder visualizar esos datos de una manera más efectiva, diría yo, más visual, que sea más fácil para el que lo vea, el que está viendo. O también tiene eventos, pues por ejemplo, puedes poner alarmas, puedes poner que cuando pase de un valor te manda un mensaje al teléfono, cosas así. Análisis y simulación. Se pueden simular procesos productivos, es decir, si tú tienes una línea de producción, ¿qué pasaría si le aumento la velocidad a la línea un 2%? Pues sacaría todos los datos y se vería representado cómo sería la línea de producción a esa velocidad. También soluciona muchos problemas. Al estar tú constantemente monitoreando a tiempo real, puedes ver lo que pasa en todo momento y prever pues, posibles fallos o incluso si hay algún fallo en ese momento, poder arreglarlo lo antes posible. El rendimiento, pues lo mismo que he dicho antes, como es a tiempo real, rinde muy bien y puedes ver en todo momento lo que estás haciendo y lo que está haciendo ese proceso que estás controlando. Y luego también es algo muy innovador y que puede facilitar a que se haga más innovación todavía. Es decir, a partir de un Digital Twin puedes ver lo que está haciendo y hacer algo más para ver si ese proceso puede ser mejor con algo más innovador o no. Vale, ¿qué usos tiene un Digital Twin? Pues, por ejemplo, para la formación. Si hay entrado alguien nuevo a tu empresa o tienes que explicarle a un cliente algo, enseñarle directamente el Digital Twin y ver cómo funciona todo, ver qué datos recoge, cómo los recoge, qué está midiendo. Las ciencias de la salud. Aquí, por ejemplo, poner sensores, por ejemplo, si tenemos un marcapasos, realizar un modelo de la persona y ver, y marcando por zonas, por ejemplo, si tiene diabetes, pues el cacharrito este, no me acuerdo cómo se llama, que se pone en el brazo, pues darle ahí y ver qué valores tiene. El marcapasos es igual. Si se ha roto el tobillo, pues ver cómo va
la mejora de la cicatrización, de la recuperación. Gestión de emergencias, lo que he dicho antes, por ejemplo, si hay un aviso que estás en una empresa de residuos tóxicos y de repente la radiación se dispara, pues te avisaría y podrías evacuar a todos los empleados y hacer un plan de evacuación antes de que pase. Transporte de mercancías, controlar en todo momento dónde está tu vehículo y cuáles son los datos de este vehículo, la velocidad que lleva, la cantidad de gasolina. También si es de mercancías peligrosas, lo mismo que la fábrica de residuos tóxicos, el nivel de radiación que tiene, a ver si se pasa, si no se pasa. Para marketing, es más relacionado a hacer estudios sobre cuántas personas pueden llegar a entrar a un local. Si, por ejemplo, tienes un sensor de proximidad que detecta todas las personas que pueden llegar a entrar, puedes realizar un gemelo en el que puedes ir metiendo personas y ver cuánta ocupación puede tener y pues, cómo varía en la temperatura, la humedad, la calidad del aire. En Smart Cities es súper útil en Smart Cities ya que puedes controlar toda una ciudad a través del ordenador. No tienes que estar mirando miles de datos, sino que pulsas por ejemplo, en un edificio y te saca todos los datos del edificio. Pulsas en las tuberías de la ciudad y te sale el paso del agua, la velocidad que llevan. Y donde más experto diría que es el Digital Twin, donde más soluciones puede tener es en la industria, ya que puede controlar todos los aspectos de la industria. Puede controlar la velocidad de una línea de producción, puede controlar la temperatura que hay en una sala, cualquier cosa. Es que tiene muchísimos datos y puedes hacer un montón de cosas a través de Digital Twin en la industria. ¿Qué beneficios tiene? Pues anticipar el tiempo de inactividad. Por ejemplo, si una máquina está parada, saber cuánto tiempo está parada y por qué. También ahorra tiempo y dinero, ya que como puedes hacer simulaciones, puedes predecir si cambias un valor o si cambias una máquina lo que puede pasar, ya que si es nueva puede ir más rápido, pero si va más rápido los trabajadores igual no pueden ir al ritmo. Entonces puedes hacerte un gran ahorro de dinero y permite hacer un análisis muy extenso de todo lo que estás haciendo dentro de tu industria. Vale, ahora ya entramos en lo que es la herramienta de Microsoft de Azure Digital Twin. Los tres primeros servicios que usa, los tres principales que usa Digital Twin de Azure es el Azure IoT Hub, el cual es un servicio que hace de intermediario entre el dispositivo y la visualización de estos datos. Es decir, recoge los datos del dispositivo y tú los llevas a una parte. En este caso los llevaríamos a Digital Twin. ¿Cómo los llevamos? A través de Azure Functions, que es un servicio en el cual puedes programar para, ¿cómo explico? Para que podamos hacer una visualización de esos datos legible para el cliente. Es decir, los datos llegan de una manera, pueden llegar en código hexadecimal o así. Entonces tú haces un código en el que traduces esos datos y los llevas a algo legible. Y luego a Digital Twin, que es prácticamente la herramienta donde se van a ver esos datos. Tiene una grandísima base de datos en la que se guardan todos los datos que nosotros que queramos y luego dentro de Digital Twin los vamos gestionando. ¿Qué servicios ofrece? Pues lo que he dicho antes, representar modelos con los datos que hemos recogido del mundo real. Como ya he dicho, tiene una grandísima base de datos. Prácticamente Digital Twin es una base de datos gigante donde puedes almacenar todo lo que quieras. Luego tú ya dentro de esa base de datos vas eligiendo qué quieres mostrar. Digital Twin tiene dos partes, por decirlo así. Una es la Graph Twin, que es la foto, por ejemplo, la primera a la izquierda, donde se ven los circulitos azules y rosas, que eso es para gestionar todos los datos. Por ejemplo, en camión, que viene relacionado con las ruedas, entonces serían los datos de las ruedas relacionados al camión. Todos los datos, porque como hay tantísimos datos, tienes que organizarlos muy bien o si no será un descontrol. Vale, y ahora vamos a pasar a la parte de la práctica. Como podéis ver, esto es el Graph Twin. Aquí es donde se gestionan todos los datos que tú recoges del Functions, pero en este caso, como es una práctica así bastante sencilla y rapidita, pues voy a hacerlo con datos simulados. Como podéis ver, aquí tengo yo los datos y ¿cómo he puesto estos datos? Pues Digital Twin utiliza
un lenguaje propio que se llama DTDL, que está basado en JSON, el cual puedes almacenar los datos que tú quieras con el nombre que tú quieras. Por ejemplo, aquí vemos que este se llama DTMI.com track fuel y fuel, que es la gasolina. En camión sería el principal, sería el track, y esto va basado, pues así, como no sé si sabéis qué es JSON, pero yo lo explico, es un lenguaje de programación, el cual es muy sencillo, que va por bloques. Entonces tú vas organizando, pues primero camión, luego lo que quieres que se vea y luego, pues los datos. En este caso, para poder subir este circulito aquí, primero deberíamos ponerlo en esta base de aquí, que son los modelos, que se hace a través de este botón que le das aquí y ves, aquí tengo yo los JSON, tú le tendrías que pulsar, le das a abrir y se te pondría aquí. Y para crear estos circulitos le darías a los 3 puntos y Create a Twin. Pones el nombre que quieras, en este caso yo he elegido camión y se queda como camión. Para poner los valores, pues tan solo tendrías que configurarlo en el código para que puedas añadir valores. En este caso es un valor entero y voy a poner el default, que va a ser el del ejemplo. Y aquí puedes cambiar los números que tú quieras y poner los números que tú quieras. Y para guardar los valores le tendrías que dar aquí a guardar cambios y ya se guardaría. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, como vemos aquí también podemos ver que están... A ver si carga un poquito. ¿Qué hacemos con esto? Con esto podemos tener todos los datos perfectamente ordenados y saber qué estamos mirando. Por ejemplo, aquí, como tengo de otros, voy a separarlos un poco. Perdón. Vale. Aquí, como vemos, está todo estructurado desde el camión para que sepamos que los datos del camión contienen velocidad, las horas del camión que ha rodado, el nivel de gasolina, es un camión cisterna, en este caso tiene una cisterna, pasar los datos de la cisterna y el aceite que contiene el camión. Vale. Después de esto, ¿qué haríamos con esto? Después iríamos a esta parte de aquí, que se llama 3D Extends, que es la otra parte del Digital Twin, la cual contiene esta página, que es lo que tú vas a hacer que se vea. Es decir, el modelo lo vas a cargar aquí. A partir de aquí, tú creas el modelo, lo cargas aquí y a través de... Primero tienes que configurarlo, ponerle la instancia, donde lo vas a almacenar y un contenedor. Después de hacer todos estos pasos, le tendrás que añadir uno nuevo, le pondrás un nombre, una descripción y tendrás que o elegir un archivo que ya tengas tú 3D que hayas cargado previamente o subir un archivo nuevo. El archivo tiene que ser GLTF porque es mucho más rápido de cargar para Digital Twin. O sea, hay muchos tipos de modelos 3D, en este caso es uno así bastante ligero para que no pete la página. Si no, al final, si subes un archivo gigante, por ejemplo, si una fábrica entera, al final tiene muchísima memoria. Si subes con mucha memoria, no te va a cargar el modelo, no vas a poder hacer nada. Entonces, para que sea más ligero, cogieron ese formato. En este caso, yo he creado aquí, como veis, el Summerpill y he cargado un modelo, el cual es un camión, para hacer el ejemplo. Como veis, es un modelo 3D que se ve bastante bien y tal. Y ahora, ¿qué hacemos con los datos que veíamos previamente? Pues le damos a nuevo elemento y le ponemos un nombre, en este caso va a ser fuel, que es la gasolina, y seleccionaremos, eso sí, hay que tener el modelo 3D bien organizado, porque si tenemos un modelo 3D en el que está, por ejemplo, aquí está todo lleno, no podremos elegir lo que queremos que se visualice concretamente. En este caso, yo, por ejemplo, separé el contenedor de gasolina para que se viera bien. Y aquí, donde pone gemelo primario, buscar twin, aquí elegiremos la parte de fuel, que es donde están los datos, para que se enlace la parte 3D con los datos que hemos recogido previamente en el Graph Twin. Y le daremos a crear elemento. Pues ya tenemos un elemento creado para visualizar los datos. ¿Cómo hacemos que se visualicen los datos? Pues se hacen aquí en comportamientos. Lo primero que se haría sería una capa de escena
para que no... Las capas de escena son para que no se interpongan unos datos a otros, es decir, que no se solapen, para saber qué estamos viendo. Entonces crearíamos, yo ya la tengo creada, creamos la parte de fuel. Aquí está. ¿Vale? Esto es darle a nueva capa, introducir el nombre de la capa y crear. Vale, el comportamiento. Realizaremos un nuevo comportamiento dándole a nuevo comportamiento. ¿Qué mostraremos? Pues haremos aquí nivel de gasolina. Vale, la capa de escena, pues la que hemos dicho, la de fuel. ¿Ves? Podemos elegir más capas por si acaso tenemos el mismo dato en dos partes diferentes. Y le damos en elementos, seleccionaremos el elemento que hemos creado previamente. Vale, gemelos, lo mismo. Primary twin, y como lo hemos seleccionado para el circulito de fuel anteriormente, ya nos salen los datos que tiene fuel dentro del circulito, que son fuel rate, que es el ratio de, bueno, el gas que queda, y fuel total, que es la cantidad total de gasolina que puede caber en el depósito. Pues si seleccionamos fuel rate, si quiere, y luego para hacer que se visualicen esos datos, podemos hacer reglas visuales, por ejemplo, añadir regla. Nombre para mostrar, nivel de gasolina. Podemos hacerlo personalizado y propiedad única. Propiedad única es, pues, fuel rate, ¿ves? Por ejemplo. Y personal avanzado es para elegir tú cómo quieres que se visualice. Si quieres que se visualice en un boolean, que sea verdadero o falso, en un doble, en un float, en un integer, que estos son maneras de mostrar los números. Integer es entero, doble es con comas, tal. Y string en tipo formato texto. Pues vamos a dar la propiedad única, como es hemos hecho en el JSON que sea doble, pues ya está hecho. Y en condiciones, aquí podemos hacer etiquetas, por ejemplo, nivel alto. Y pondremos aquí un rango de dos valores. En este caso voy a poner menos infinito y 50 litros, por ejemplo. Vale, vamos a salvar y podemos agregar más condiciones. Pues ahora de 50 a 100 voy a poner lleno. Vale. Y cambiar el color, por ejemplo, si está vacío, que sea azul, o sea, nivel alto. Bueno, sí, nivel alto, lo pondré verde, mejor, sí, gracias. Lo pondré en verde para que se sepa que está bien. Y en lleno lo pondré en rojo para que se vea que está full de gasolina. Vale, le daremos a salvar y ya habremos hecho, como veis aquí, nivel de gasolina. El verde es el que está bien y el rojo es el que está lleno, el nivel alto y nivel lleno. Perfecto. Luego aquí también tenemos, en los tres puntitos de aquí, los widgets. ¿Qué son los widgets? Son maneras de visualizar los datos más visuales. Por ejemplo, podemos poner una aguja, podemos poner un nombre. Aquí en añadir widget, ¿veis? Como podéis ver, tenemos gauge, que es la aguja, un link, que por ejemplo, si tenemos el camión en algún sitio, a través de Google Maps, podemos localizar dónde está ese camión y poner el link de Google Maps. Y luego un valor, que es, tan solo se vería el valor, el número. Por ejemplo, yo voy a poner una aguja que es bastante más visual y bastante más chulo. Vale, como veis aquí se crea una aguja y es lo mismo que antes. Ponemos el fuel rate y ponemos también unos valores entre menos infinito y voy a poner los mismos. 50, que sea verde. Y entre 50 e infinito, que sea rojo. Vale, aquí ponemos el nivel y aquí podemos poner las unidades. En este caso serán litros. Perfecto, le damos a crear, podemos añadir más rangos, podemos poner hasta 3 rangos, que sean de menos infinito a 50, de 50 a 200 y de 200 a infinito, por ejemplo. Pero para hacer el ejemplo más rápido, pues hacemos así. Entonces ya habríamos terminado, le daremos a crear comportamiento y ya estaría creado nuestro comportamiento. Como podéis ver aquí en esta escena, nivel de gasolina, hay un elemento en una escena. Para poder verlo cómo sería, pues tenemos las dos partes aquí dentro del 3D, que es la manera de construir, que es donde hemos hecho todo el tema de gestión de datos. Y aquí en vista es donde se vería todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí, como veis, está fuel, que está a nivel alto y se mostraría con el color verde. Y si le damos, o le damos aquí directamente desde el modelo 3D o desde aquí. Si le damos aquí, como podéis ver, está el nivel en litros. No se ve muy bien ahora, pero bueno, está
está ahí. Y aquí todas las propiedades, por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos en todas las propiedades los niveles de gasolina que teníamos. Vale, pues este sería el ejemplo de cómo sería un Digital Twin así rápido y sencillo. Obviamente, si tuviera muchísimo más tiempo, diría cómo se harían simulaciones, cómo podríamos conectar con el Functions al IoT Hub para que cogiera los datos y los mandara directamente a Digital Twin. Y así, estos son unos pequeños casos que hemos realizado aquí en Integra. En el primer caso que vemos a la izquierda es una fábrica de un matadero en el que querían controlar el paso de nivel del agua de las tuberías, de sangre y luego también en la línea de producción a la hora de cómo pasaba la carne por la línea de producción. Y luego en la parte de la derecha, en este caso lo llevamos al IoT World Congress, que es la monitorización de un camión cisterna en el que controlamos pues todo, la velocidad, el nivel de gasolina, la presión del agua de la cisterna, la fuerza de la manguera, todo. Controlábamos todo el tema de los camiones. Y bueno, ya he terminado. Así que si tenéis alguna duda o cualquier cosa, estoy aquí para responder. Muchas gracias por atenderme y lo siento por haber tardado en coger el cambiar el día, pero tuve un contratiempo ese día y no pude. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Como os decía al principio, disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribir ahora mismo las dudas que tengáis y si no, pues tenéis también el email de Álvaro. De todas formas, mañana también os mandaremos a todos un email con la grabación y la presentación en PDF. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Sí. Álvaro, pregunta a una persona que cómo se podría realizar una simulación. Una simulación, sí, pues por ejemplo, hay varias opciones de realizar alguna simulación. El propio Digital Twin tiene una herramienta para hacer simulaciones, lo que pasa que es solo para ejemplo, no te permite hacer tus propias simulaciones. Para hacer tus propias simulaciones, lo que yo recomendaría es duplicar la parte donde te has hecho tu Digital Twin, duplicar todo, y en el Functions donde has creado el Digital Twin, duplicarlo también y ahí cambiar todos los datos que quieras. Por ejemplo, puedes cambiar, si estás controlando la temperatura de una máquina, en el Functions cambiar la temperatura a una que tú crees, por ejemplo, si la máquina real está a 25, pues ponerla a 30 y ver qué pasa en el Digital Twin. También se puede hacer duplicando el contenedor donde está el Digital Twin y meter los datos a mano. Es decir, coges los datos reales, miras que te los copias más o menos que sean parecidos y luego tú vas cambiando todos los datos a mano, como he hecho en el ejemplo. Y así también puedes ver cómo se modifica el comportamiento dentro del Digital Twin. Y esas serían las dos opciones para mí más viables. Porque la primera que he dado pues, es para ver cómo se haría una simulación. Lo que pasa es que como Digital Twin todavía no está en versión preliminar, o sea que no está en versión final, todavía tienen que hacer bastantes cambios. Pero bueno, para estar en versión preliminar tienen muchísimas opciones para hacer. Muchas gracias. A ver, te leo otra pregunta. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo pudisteis tardar en realizar el proyecto de las tuberías del matadero? El proyecto de las tuberías del matadero, como tuvimos que empezar de cero el modelo, pues, estuve igual una semana haciendo el modelo y luego a la hora de recoger los datos y todo, pues eso fue más rápido porque es todo más automático. Pues igual estuve un par de días haciéndolos, o sea, pues en total una semana y media. Eso, la parte de hacer el 3D, eso es, para hacer el 3D. Luego, lo bueno, o sea, con esa industria, en la recogida de datos de los contadores y del flujo de caudal y eso, sí que ha llevado más tiempo, o sea, es un proyecto que ha ido creciendo. Sí. Lo que pasa es que luego que quisieron probar este tipo de representación y entonces ese tipo de representación, pues en 2 semanas así puede estar el modelo perfectamente montado, que es lo que hizo Álvaro. La de recogida de datos sí que lleva un tiempo porque había que estudiar qué contadores tenían, cómo quieren que sea la recogida. Pero una vez que esos datos ya estaban en la base de datos y tal, al final para hacer el modelo 3D y poder representarlo así, pues un par de semanas.
Eso es. Vale, perfecto. Muchas gracias, chicos. Y ya leo la última, que nos quedamos sin tiempo. La plataforma que has utilizado está disponible con la típica cuenta de Microsoft 365 que tienen las empresas. Es solo para Azure, o sea, imagino que sí. Sí, tienes, además puedes tener una cuenta gratuita, si no recuerdo mal, Sí. en la que tienes todas las versiones. Pero tienen que tener, además de la 365, Azure. Sí. ¿Vale? Lo que yo creo que lo que dice, Azure realmente tienes una versión gratuita. Luego, si consumes más recursos de que quedas de alta una IoT Hub o una base de datos o tal, eso sí que lleva un pago mensual en función de la cantidad de datos que estés consumiendo, etcétera y tal. Los servicios que puede haber detrás de almacenamiento y eso sí que llevan un coste mensual o anual. Pero lo que es la herramienta sí viene con Azure, ¿vale? Así es. Entonces, pero vamos, que eso podéis enviarnos un correo y os lo mandamos todo por correo. Toda la información está. Yo creo que es mucho más interesante que os lo pasemos por correo y os hacéis una idea de eso. Vale, y veo alguna otra pregunta más, que veo que la gente se está animando, esto está muy guay, pero bueno, como por ajustarnos un poco al tiempo y demás, os mandaremos la pregunta para que se la contestéis por email. Perfecto. Y ya nos ajustamos al tiempo. Sí, Pues muchísimas gracias, chicos. Mi email es este por si queréis sí, apuntarlo. Y enviarlo ahí. Vale. Y eso, y mañana tenemos el de Dani, el último Summer Build de IoT, para los que estén interesados en la parte de subvenciones un poco más técnica. Muy bien, pues eso, ahí el email e incluso nos llamamos o lo que haga falta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Chao. Luego.